Hola, soy Diego León, el profe. El día de hoy pues continuamos con esta serie de videos de filosofía y nos enfocamos en lo que son los filósofos presocráticos. Haremos pues un análisis de todos ellos. También en el video anterior dijimos que los filósofos presocráticos no era tanto porque hayan vivido antes de Sócrates, sino básicamente porque es una forma de pensar diferente. Estos son, los presocráticos son filósofos de la naturaleza, son filósofos físicos, son filósofos también de la razón, alejados del mito de la teogonía de Hexiodo y el paso del mito al logos. Cuando hablamos ya de Sócrates, pues es más evolucionado su pensamiento, ya habla más de la parte interior del hombre y de la vida social del hombre. Entonces, digamos, es la diferencia. Entonces, bueno, antes de ver al primero que es Tales de Mileto, entonces, ¿ese logos qué es? Cuando hablamos de logos, estamos hablando de leyes universales. Eso es lo que es el logos. Entonces, pero digamos que ese logos también pues, es un término filosófico y que fue empleado por primera vez por Heráclito de Éfeso y que es leyes universales y que es como la ley del ser. Inclusive los estoicos lo denominaban denominaban logos al destino y a la razón mundial. Entonces, Tales de Mileto, su argel, recuerden que vimos esta palabrita también en el video pasado, la tratamos, que es el principio de todas las cosas para cada uno de los filósofos. Entonces, cada uno de ellos dará un origen de la vida, un origen de todo, y lo que va a determinar eso para él es su argel. Entonces, para Tales de Mileto, el argel de él es el agua. Entendiendo el agua como ese elemento transformador de sólido a líquido y luego a gaseoso, o sea, elemento transformador que permite que, él decía incluso que como la tierra flota sobre el agua y que los animales proceden allí de ella. Tales también fue conocido por aquello de las matemáticas griegas, especialmente por la geometría. Ya pasamos luego a Anaxímenes. Anaxímenes es el aire, o sea, su argel es el aire, también elemento transformador, porque tiene dos procesos, uno que es la condensación y otro que es la rarefacción. Cuando hablamos de condensación estamos hablando de que de la nube se convierte en agua, que el agua se convierte en tierra y que ya lo máximo que condensa es la piedra. Y la rarefacción es cuando se calienta, o sea, cuando produce fuego. Entonces, Anaxímenes, el aire. Entonces pasamos a Anaximandro. Para Anaximandro es una sustancia que se llama el apeirón. Apeirón. ¿Y qué es exactamente eso del apeirón? Pues ese no es un elemento material, sino que es algo vinculado al sempiterno. 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 Entonces, ¿qué es exactamente? Que no es posible circunscribir ese apeirón al espacio ni al tiempo. Eso es lo que significa sempiterno. También Anaximandro fue considerado el primer evolucionista, un antecesor a lo que fue Darwin, porque él manifestó que la vida surge del mar y que de allí se iba transformando o evolucionando. Entonces pasamos luego a Anaxágoras. Para él, el elemento G es el nous. El nous es una inteligencia ordenadora. Dice que el universo era un caos, o sea, parecido a lo que vimos en el video pasado cuando se hablaba de la teogonía, que hablaba de un caos. Allí dice que es un caos y que ese nous fue el que, digamos, que lo ordenó, y lo ordenó a través de algo que él descifró, que él llamó las homeomerías. Sí, homeomerías, que son unas semillas, que son semillas que están dispersas en el espacio y se distinguen unas de otras, digamos que por cualidades, habiendo partículas de todas las cosas, como
de la sangre, de la madera, del oro, del bronce, etc. Y cada una de ellas pues formó un elemento. El que sigue es Empédocles. El amigo Empédocles, él lo enfatizó en cuatro raíces básicamente, o elementos inalterables y eternos, que es el agua, el aire, la tierra y el fuego. El agua, el aire, la tierra y el fuego. Y que ellos se condensaban o se unían, o sea, que se combinaban y en distintas proporciones por efecto de dos fuerzas cósmicas, el amor y el odio, dan, digamos, lugar a la multiplicidad de seres del mundo físico. Dice que todo al principio estaba unido por la fuerza del amor, pero que el odio fue penetrando y fue separando todo hasta construir todo lo que conocemos. Luego pasamos a Demócrito. Demócrito, cuyo arjé es el átomo. El arjé de él es el átomo. Perdón, el arjé, o sea, la sustancia, es el átomo. Él fue maestro de Protágoras. Para él el universo estaba compuesto únicamente por esos átomos, pero por átomos y por vacío. Fue considerado inclusive el padre de la física. Decía que los átomos vibran en el vacío. Dijo que los átomos son todos iguales y de acuerdo a cómo se forman todos los elementos de la naturaleza. Entonces hasta aquí son todos estos, digamos, esta primera parte, estos seis filósofos presocráticos, porque aquí los divido de los filósofos presocráticos metafísicos, que los filósofos presocráticos metafísicos son dos, que es Heráclito y Parménides. ¿Pero por qué? Porque digamos que estos fueron conocidos como los filósofos más abstractos. Inclusive Parménides de Elea, todavía más abstracto que Heráclito. Entonces Heráclito es conocido como el oscuro, precisamente por eso. El oscuro por su abstracción. Entonces Heráclito ha pasado a la historia como ese modelo del devenir constante, de que todo fluye. O sea, para él todo fluye, todo es un devenir. Todo fluye, todo es un devenir. Él dice o sea, que todo cambia, que todo es una ilusión. Hay una expresión famosa de él que dice que no podemos bañarnos dos veces en un mismo río porque las aguas cambian en todo momento y que cuando volvemos a entrar a ese río, pues las aguas ya son distintas. O sea que allí está utilizando algo importante, que es lo que él dice, que todo fluye, todo cambia. Entonces aquí es una metáfora del cambio. Metáfora del cambio. Y digamos que Heráclito dice que el mundo no lo crearon ni los dioses ni que lo creó el hombre. Para él el mundo y la naturaleza son eternos. Y también habla que como Arge, él considera también al fuego como un elemento transformador de la naturaleza, porque como también él dice que es una metáfora de cambio, que todo fluye. Entonces dice que el fuego, como va calentando y hay que prenderlo, entonces es una metáfora de cambio, y lo utiliza como un arjé. También considera que hay una medida que domina o que gobierna ese cambio, y esta es la que se llama logos, o sea, las leyes universales, que ya lo vimos ahora en el paso pues del mito al logos. Entonces la ley del ser, hablaba también Heráclito, la armonía de la naturaleza, y dice que esta se produce gracias precisamente a este logo y a esas leyes universales para que encuentren una armonía. Parménides de Elea, todavía más abstracto, les decía, fundador de la escuela de Elea. Esa Elea era en Italia. Su pensamiento es supremamente abstracto, les decía, y es la antítesis de Heráclito. O sea, para él nada fluye, nada cambia. Eso es todo lo contrario. Nada fluye, nada cambia. Nada cambia. Nada cambia según Parménides. La única verdad se encontraba en la razón. Su obra básica es el poema de la naturaleza, donde ella explica
que hay dos caminos, el camino del ser, que es el camino de la realidad y de la verdad, y el camino del no ser, que es el camino de la ignorancia. O sea, para él el ser es un ser único, inmóvil e indivisible. O sea, es contrario al cambio, o sea, es lo que llama la permanencia. O sea, ahí trata de explicar lo menos abstractamente posible a estos dos presocráticos metafísicos que son los más complicados de pronto de entender. Entonces, pues hasta aquí este video. Nos vemos en el próximo. Allí comenzaremos a hablar de lo que es Sócrates. Entonces hasta pronto, les dice Diego León, el profe.